Seguimos aquí en Café y Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotras, acompañándonos, y le damos la bienvenida en esta ocasión al documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio para hablar de un tema que vale mucho la pena rescatar de lo que sucedió este 2025. Muy probablemente cada uno de nosotros escuchamos de la Sumut Flotilla, este grupo de activistas, de políticos, en el caso de Carlos, de cineasta, documentalista, que fue parte de este grupo que quería romper un cerco que ha sido impuesto por Israel para que no llegue la ayuda a Gaza, a toda esta franja y el pueblo de Palestina. Ellos buscaron romper con todo este cerco, no se logró, pero sí tuvieron un objetivo que también era que la gente volteara a verles, que la gente hablara de un genocidio que está sucediendo en esta franja de Gaza. Así que le damos la bienvenida al documentalista Carlos Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, pues gracias por invitarme, Perla y Daniela, gracias. Gracias, Carlos. Pues la primera pregunta es, ¿cómo estás después de un evento que fue traumático, supongo, para todos los integrantes de la flotilla? Un secuestro por parte del Estado de Israel, algo que además, como el genocidio, pasó ante los ojos de todos y también quedó documentado. ¿Cómo estás después de ese episodio? Pues ya pasaron, bueno, sí, ya pasó un tiempo. Bien, creo que lo que más me ha costado, y creo a muchos de los colegas y camaradas de la flotilla, pues es ver que pues lo que sigue sucediendo en Gaza, ¿no? Lo que sigue sucediendo en Cisjordania, y eso nos tiene a todos pues muy como tristes, por supuesto. Digo, más allá de regresar a casa, ¿no? De ese secuestro, ¿no? Que te arrancan de un lugar en donde estábamos convencidos que podíamos llegar, ¿no? En algún momento ahí a Gaza, a romper el cerco. Creo que lo que ha pasado en todos estos meses, ¿no? Con el supuesto cese al fuego, pues nos tiene a todos pues muy preocupados, tristes y pensando en qué sigue, ¿no? A mí me gustaría, Carlos, que hiciéramos un recuento de cómo fue que eres partícipe de esta flotilla, cómo es que llega la invitación, hubo una convocatoria previa, que nos cuentes más detalles de cómo se organizaron detrás para que se diera este grupo de gente que decide romper con este cerco impuesto por Israel. Claro, pues hay un movimiento global a Gaza, ¿no? Y este movimiento tiene las delegaciones en muchos países, ¿no? Al final fuimos 44 nacionalidades. Y en México hay una delegación mexicana que es el Global Movement to Gaza México, ¿no? Que está ahí en las redes. Y había ya delegados que formaban parte del Global Movement to Gaza, que habían ido a Egipto y que habían hecho otros actos de activismo. Y ellos se encargaron de abrir una convocatoria. No, la verdad es que no recuerdo cuántos se inscribieron en México, pero creo que unos 200, un poquito más. Y ellos se encargaron de mandar una lista, una selección a el comité central, digamos, ¿no? Y ellos ya aprobaban, depende el perfil de la persona, que pudiera como complementarse con otros perfiles que tenían allá, porque los barcos estaban compuestos por muchas personas de diferentes profesiones, con habilidades de navegación, ¿no? Con conocimientos médicos, o sea, tenía que haber como perfiles muy específicos para poder complementar los barcos. Y ya una vez que ellos daban el ok, pues ya veían dónde colocaban a esas personas de la delegación. En México empezamos 6, pero hubieron otras mexicanas que fueron con delegaciones de otros países. ¿Cuál fue el momento en el que tú estabas seguro de que sí podían llegar? En ese momento en el que ya estaban rumbo a Gaza, que pensaron que sí se iba a lograr. Pues mira, los barcos son como, se vuelven unos como mini universos, ¿no? La flotilla primero, y luego cada barco se convierte como en un microcosmos, ¿no? Como una mini sociedad, ¿no? Con roles y todo. Aunque haya sido 32 días. Y pues yo creo que el optimismo estuvo presente, ¿no? Porque veíamos las movilizaciones que pasaban en Latinoamérica, en Europa, en España y en Italia particularmente. Veíamos, ¿no? a Petro en la ONU, ¿no? Hablando de romper relaciones con Israel, de hacer un ejército para poder defender a palestinos. Empezábamos como a ver mucho movimiento internacional, ¿no? Muchísimo en redes también, pues nosotros estábamos en nuestras esferas de comunicación, ¿no? Pero sentíamos mucho optimismo. Yo creo que cuando pasamos esa línea naranja a 150 millas náuticas de Gaza y veíamos que no había nada en el radar, que seguíamos avanzando, yo creo que muchos sentimos mucho optimismo, ¿no? De que
porque se hablaba todos los días también de los planes de qué vamos a hacer cuando llegamos a Gaza, ¿no? Porque también mucha gente no sabe eso. Sí se planeó la llegada a Gaza, sí se habló de logística con organizaciones locales en Gaza para descargar la ayuda, para abrir el corredor humanitario, para estar yendo y viniendo a Chipre y otros lugares hasta que no vinieran unos barcos más grandes de organizaciones o de países. Entonces yo creo que sí, unos 5, 4 días antes de la intercepción, todos estábamos muy positivos. Fueron semanas que los ojos del mundo se volcaron a ver esta flotilla, ¿no? Que los ojos estaban sobre ustedes, cómo iba avanzando cada uno de las embarcaciones, ustedes, ¿no? Cómo se iban también, justamente esto, generando este tipo de conversaciones de sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. Pero de este otro lado, creo que también había ese otro logro, ¿no? Que la gente estaba hablando de Gaza, que la gente estaba volteando a ver el genocidio. Ustedes tenían conciencia de todo lo que estaba pasando alrededor, porque bien nos dices, ¿no? Nosotros estábamos planeando que íbamos a llegar a hacer a Gaza, pero se estaban informando de todo lo que había alrededor, de todo el ruido que estaban haciendo. Pues mira, yo creo que fueron como dos partes diferentes, ¿no? Porque antes del arresto, bueno, antes del secuestro en el mar, como que sí veíamos mucho apoyo, ¿no? Lo veíamos en redes sociales. Arlene Medrano y yo como que fuimos muy cercanos todo el tiempo, lo somos todavía, y discutíamos mucho eso, ¿no? Qué tanta gente estaba hablando de este tema, qué tanta gente estaba entrando por primera vez al tema, opinando, ¿no? Conociéndolo, entendiendo toda la historia antes del 7 de octubre también, ¿no? Que era muy importante para Arlene y para mí. Y luego creo que hubo toda otra movida después de que nos secuestran, ¿no? Que eso yo lo pude ver ya después de que llegué a México y todo, porque, pues claro, te tiramos los teléfonos y estuvimos incomunicados todo el tiempo que estuvimos arrestados, ¿no? Pero sí, definitivamente sí. Yo creo que aquí en México se generaron muchas cosas, ¿no? El domingo fui a un bazar, ¿no? de una amiga que tiene Manos por Palestina, por ejemplo, ¿no? De mi amiga Pato, y se siente mucho la solidaridad. Yo, que llevo cubriendo este tema muchos años, yo no había visto algo así en México, ¿no? O sea, sí siempre ha habido grupos solidarios, siempre ha habido gente, sobre todo periodistas, activistas, pero esta solidaridad más como amplia en la sociedad, ¿no? En el tema de discusión, en las marchas, yo creo que se hizo a raíz de, pues sí, por supuesto a raíz del 7 de octubre y todo lo que ya es innegable ver en nuestros teléfonos, pero también por lo que generó la flotilla, ¿no? Y no hablo solamente de la delegación mexicana, nosotros, sino del espíritu de colectividad que la flotilla logró comunicarle al mundo. Hubo muchas críticas también porque este activismo siempre es incómodo, ¿no? Bueno, cualquier tipo de activismo siempre resulta muy incómodo para grupos muy específicos. Por ejemplo, de que estaban teniendo unas vacaciones en el mar, ¿no? Claro. Que todo pagado, haciendo nada. ¿Cómo era un día en la flotilla? ¿Cuáles eran sus actividades? Claro, yo invitaría a toda esa gente a que se suba, ¿no? A los veleros. Y el nervio que probablemente tenían. Sí, pues son muchas cosas, ¿no? Yo creo que quien se subió a esos barcos estaba convencido que tenía que servir, ¿no? Tanto a sus compañeros como a la misión, ¿no? Al final se trata de Gaza y se trata de mucha gente indignada y mucha gente que quiere justicia, reparación y consecuencias para todas las personas que han perpetrado lo que hemos visto en nuestros teléfonos, ¿no? Esta información ya es innegable, ¿no? Las masacres, ¿no? La hambruna, todo eso. Entonces, bueno, hay quien todavía lo niega, desafortunadamente. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, pues yo creo que es gente que está completamente negada a observar la realidad, ¿no? Pero en los barcos, pues mira, te puedo hablar del mío, ¿no? El mío era un velero pequeño, estábamos 8 personas ahí, y pues los días, depende cómo estaba el mar, porque los veleros, yo nunca había navegado y los veleros, o sea, se mueven, perdón, muchísimo, ¿no? Los veleros van así y hay días que no puedes estar de pie en el barco, ¿no? O sea, no puedes cocinar arroz, no puedes hacer nada. Entonces, pues, o sea, los días tenemos que organizarnos muy bien para limpiar, para cocinar, para limpiar el baño. O sea, el funcionamiento del barco es fundamental para que la gente pueda desempeñar sus labores, ¿no? De comunicación, de navegación, de información en el barco. Yo venía con un periodista italiano, Lorenzo D'Agostino, excelente periodista, que además Italia fue muy protagonista en todo esto, ¿no? Por su sociedad comprometida y solidaria con Palestina, pero también por su gobierno aliado con el sionismo, ¿no? Que trató de sabotear la misión. Esa es la verdad. Trató de meter metió un barco que al final
no resultó un barco que quería proteger a la flotilla, sino quería sabotearla. Quería que en el último minuto recoger a la gente para llevársela, ¿no? Infundiéndole miedo. Venían mis compañeras de Colombia, Luna y Manuela. Ellas también tenían una función importantísima de comunicación, ¿no? En Colombia tenían comunicación directa con la gente de Petro. Petro, otro gran protagonista, ¿no? de la solidaridad con Palestina. Entonces, pues unas vacaciones, para empezar, no son pagadas, ¿no? Porque cada quien pagó sus gastos para llegar allá. Después se hicieron colectas de los diferentes colectivos y la gente muy generosamente donó para ciertas cosas. Pero pues no, o sea, no, vacaciones no. Digo, yo te puedo decir que para mí fue una experiencia increíble, inolvidable por mis convicciones y porque yo creo que nos generaba, nos trataba de llenar un hueco a todos los que nos sentimos vacíos y nos sentimos completamente destrozados con lo que vemos que está pasando en Gaza, ¿no? Y más los que tenemos una relación directa con las comunidades palestinas allá. Entonces yo creo que eso nos generó como mucha hermandad, ¿no? Nos generó como mucha camaradería. Y eso pues, para mí es increíble, ¿no? Pero como unas vacaciones pagadas, pues yo creo que dista mucho, ¿no? Yo creo que saldrán documentales y saldrán videos y cosas que la gente puede ver y opinar por ellos mismos, ¿no? Ahí, perdón, Perlis, sí. Hacía este comentario de que para la gente el que alguien se siente indignado con una causa le molesta, ¿no? O sea, porque acá en México, mientras ustedes estaban allá, se dio mucho la crítica de, es que ¿por qué no hacen cosas acá? ¿Por qué se tienen que ir hasta Palestina para protestar por algo y no aquí? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cuál es tu reflexión? O sea, de que hay una gran parte de la sociedad que piensa que tienes que ser solidario solo con una causa y no puedes ser solidario con otra, ¿no? O sea, porque de hecho tu trabajo también como documentalista, pues tiene piezas donde habla de problemas muy fuertes y reales y todavía vigentes en México. Yo no entiendo bien de dónde viene eso, porque si fue un comentario, yo creo que más que comentarios positivos hubo más comentarios negativos de ese tipo. La misma alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? Fue muy vocal al respecto. Y mucha gente en Twitter le regresaba el trabajo de todos los de la flotilla que habíamos trabajado en México, ¿no? Y habíamos tratado temas de desplazamiento forzado, de feminicidio, de violencia de género, de contaminación de la tierra, ¿no? O sea, creo que la gente opina mucho y investiga poco, ¿no? Y yo no sé en dónde nos duele que la gente se active para hacer algo, ¿no? Porque yo creo que, y esto es algo que he enfrentado toda mi carrera, no nada más con esto. Porque, por ejemplo, cuando trabajaba en Nepal o trabajaba en el Medio Oriente o en India, mucha gente me decía, ¿no? Pero ¿por qué no trabajas acá? Y sí trabajo también acá, ¿no? Pero también yo creo que el sufrimiento ajeno no debe de importarnos de donde sea, ¿no? Yo creo que nos tiene que importar en todo el mundo, ¿no? Porque, y este conflicto o esta masacre, este genocidio en Palestina y en Gaza, habla de quiénes somos como humanidad, qué dejamos que pase, ¿no? Porque sabemos que hay una cúpula de poderosos que, bueno, tienen, o sea, yo no sé si ustedes vieron esta cumbre que hicieron del alto al fuego en Israel y fue Trump y estaban riéndose, estaban haciendo chistes de las armas que usaron bien o no, es claramente una parte de la sociedad que no tiene nada que ver con toda esa gente que está protestando por Palestina, ¿no? Y que quiere un mundo en donde pues, los niños no pasen hambre deliberadamente, ¿no? Que la gente no sea asesinada con cohetes. Ahorita estaba poniendo en mi Instagram antes de venir la cara de un soldado del IOF que mató a 2 niños, ¿no? O sea, que siguen matando niños. 301 personas han sido asesinadas desde que se declaró este cese al fuego falso, para mí, ¿no? Una simulación. Entonces, pues no sé, yo creo que mientras haya gente que se preocupe por los demás, pues bueno, podemos tener un chance de conservar las culturas, conservar las sociedades. Si no, pues bueno, van a arrasar y se va a homogenizar una gran cultura occidental
gringa, europea, y lo demás desaparecerá, ¿no? Sí, porque en esos días, esas semanas que ustedes estaban navegando, tratando de romper este cerco, veíamos estas dos imágenes que se complementaban para tratar de entender qué es lo que estábamos viviendo. Por un lado, ustedes tratando de llegar, siguiéndoles la ruta, el camino, pero por el otro lado también se hicieron muy virales estas imágenes muy sangrientas de todo lo que está sucediendo, de la hambruna, o sea, de imágenes muy desgarradoras que ya muy sencillamente se comparten en redes sociales, ¿no? Y nosotros podemos evitarlas o sí quedarnos reflexionando sobre lo que está pasando. Cuando nos decías hace un momento que sí habían planeado la llegada a Gaza, que sí tenían esa esperanza muy viva conforme iban avanzando, ¿qué sintieron y qué pasó cuando se da este secuestro, cuando los interceptan, cuando ya tenían también planeada muy probablemente este otro escenario, ¿no? A ver, nos pueden llegar a interceptar y nos puede llegar a suceder algo. Ustedes ya lo habían comentado, se imaginaban que iba a ser de ese grado, porque aquí los veíamos que los habían tratado como si en realidad hubieran cometido un delito. Sí, bueno, o sea, todo lo de las imágenes que se contrastaban era, o sea, siempre como el mantra, digamos, de la misión era regresar la conversación a Gaza, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Perderte en redes sociales, en protagonizar, ¿no? Creo que todo el mundo lidió con eso. Y empezamos a hacer videos que mientras hablábamos poníamos las imágenes de lo que estaba pasando en Gaza mientras navegábamos. No sé si recuerdan, los israelíes hacen esto, ¿no? Como que aprovechan todo lo que puedan, destruyen todo lo que puedan para después lidiar con eso y reconstruir. Así que es el plan que yo creo que están haciendo, ¿no? Destruyeron todo lo que pudieron hasta ver hasta dónde llegaban y luego ya todo eso pues se lo van anexando, como en Cisjordania. Entonces nosotros queremos recordarle a la gente que estaba viendo que nos estaba siguiendo en la flotilla todo lo que Israel hacía mientras nosotros navegábamos. O sea, hicieron un ataque de la ciudad de Gaza muy agresivo, muy violento. Creo que en el tiempo que estuvimos nosotros navegando desplazaron a más de 1 millón de personas. A 1 millón de personas en 2 semanas más o menos. Entonces, pues estábamos lidiando con todo esto, ¿no? Y cuando ya vimos en el radar que sí estaban las naves, nosotros desde antes ya habíamos hablado y preparado todas las posibles opciones que había, ¿no? Todos los posibles escenarios a los que nos podíamos enfrentar. Llegar a Gaza, por supuesto, que era el escenario que todos deseábamos y para los que nos preparamos más, por eso subimos tanta comida, tantos víveres, digamos, a los barcos, pero también habíamos entrenado para ver qué pasaba si nos abordaban, por experiencias previas que tuvo la flotilla, ¿no? Los barcos que habían tratado de romper el asedio antes, y teníamos ese protocolo. Entonces, pero nunca lo habían hecho o no teníamos información de una flotilla entera, sino de barcos individuales. Entonces, cuando vimos que empezaron a interceptar a los barcos, pues ya podíamos ver nosotros cómo le estaban tirando cañones de agua o así, y pasaron muchas horas. Entonces, en esas horas, pues lejos de sentir nervios o algo, nos dedicamos a contactar a medios de comunicación. Todo lo que pudiéramos hasta que nos cortaron el internet, y por suerte no nos lo cortaron hasta que se acercaron a nosotros. Entonces pudimos hablar con muchos medios mexicanos, medios de Irlanda, medios de Estados Unidos, todo tiempo comunicando, y creo que eso también ayudó mucho a que se generara como esta ola de información, no, para que la gente estuviera atenta, porque creo que también la flotilla lo que hizo fue como un vehículo para que la gente se conectara emocionalmente con la gente de su país y entendiera la causa más grande, ¿no? Y que le diera curiosidad por qué estas personas van hacia allá, porque al final a mí me da risa, ¿no? Como cuando nos arrestaron y Itamar Ben Gvir, el ministro de Defensa, de Seguridad de Israel, hace su show y nos llama terroristas y que queremos matar niños israelíes, o sea, unas cosas muy absurdas. Yo volteaba a ver a todos mis camaradas y son puro hippie, ¿sabes? Como buena onda, la mitad son veganos, anarquistas, ¿me entiendes? Como gente de ideales. Decir que querían comer niños o una cosa así. Que queríamos matar bebés, ¿me entiendes? Sí. Fue tan absurdo que la gente lo empezó a insultar y la gente le empezó a gritar Palestina libre. Eso lo cortó del video que sale ahí. Pero, claro, o sea, éramos la flotilla menos amenazante de la historia, ¿me entiendes? Sí. Como que, porque también se confundían mucho las imágenes que se difundían, ¿no? De qué era la flotilla. La flotilla eran la gran mayoría unos veleritos así chiquititos, con gente lavando ropa arriba, tratando de mantener el barco así. No un crucero. Exactamente, totalmente. Y ya cuando nos arrestan, yo creo que estábamos tan agotados,
todos, porque no habíamos dormido las noches anteriores por los protocolos, todo este tiempo, ¿no? Yo creo que más bien todo el mundo estaba muy, muy derrotado y muy deprimido porque una cosa es que sepas que te pueden interceptar y otra cosa es que ya te corten ahí y que tú pierdes control de la misión. Ellos toman control del barco, tienes 6 soldados encima, armados completamente, te ponen ahí en un lugarcito y te dicen vamos a ir a un puerto y nos tardamos 15 horas en llegar ahí. Y pues sí, pues todo el mundo estaba muy destruido, no sé cómo explicarlo. Ya cuando amaneció, yo me acuerdo que me levantaba me gustaba el turno de la madrugada porque veía el sol salir y veías la flotilla cuando estábamos pegaditos. Y se sentía increíble, ¿no? Ver como a todos estos colegas que iban navegando junto a ti. Y ese día, ya que nos arrestaron, en el amanecer vi los buques de guerra israelíes, ¿no? Con los soldados ahí. Y todos estábamos muy tristes y muy golpeados físicamente, ¿no? Por la falta de sueño y comida. Y pues sí, yo creo que todo el mundo sintió eso. Yo no vi a la gente asustada, la vi triste. Uh-huh. Antes de pasar al momento pues, de ese secuestro, para decirlo correctamente, en lo personal, después de que los interceptan, después de que los secuestran, empezaron a salir unos videos que a mí me dolieron muchísimo y supongo que ustedes los vieron también ya cuando pudieron tener acceso, que fueron los videos de niños, de jóvenes que estaban en el mar esperándolos. Sí. Así emocionados y después pues ya sabiendo que no iban a llegar. ¿Qué opinas de esas imágenes? No, pues desgarradoras, ¿no? Nosotros pudimos ver eso después ya de que nos deportaron, ¿no? Y llegamos acá. Pues imagínate, ¿quién quiere separar, ¿no? Como una misión humanitaria de gente que necesita comer, ¿no? Y necesita, no sé, aunque sea la oportunidad de un futuro mejor, ¿no? Y que haya un país que pueda hacer lo que hace Israel, ¿no? Una fuerza de ocupación que hace lo que quiere, ¿no? No podíamos como entender, no sé, cómo te pueden cortar algo así. ¿Qué es eso, no? Es como una flota que lleva ayuda a niños que están esperanzados en una orilla. Uh-huh. Es solamente humano, es de sentido común, ¿sabes? Como que al final Israel trata de complicarlo, ¿no? Metiendo a Hamas en medio, la política, todo lo que quieras, ¿no? No es tan difícil de entender cuando lo ves de una manera humana, ¿no? No puedes matar de hambre a la gente deliberadamente. Y con el cese al fuego, lo único que hicieron fue meter un poquito más de comida, ¿no? Para que ya no salieran videos pero un poquito más. Ni siquiera se respetó toda la ayuda que tenía que entrar. Por eso siguen haciendo falta acciones. Sigue haciendo falta que el mundo sepa que yo creo que la flotilla que entra va a ser más grande, porque más gente se va a querer sumar, más gente está entendiendo que no podemos permitir que Israel siga haciendo lo que está haciendo, uh-huh. ¿no? Porque ahorita si quieren les leo los datos que traigo, pero, después, pararon los bombardeos, uh-huh. Siguen los asesinatos, siguen las intimidaciones, sigue la construcción ilegal en Cisjordania, pero ahora lidias con la destrucción masiva de todo un territorio, 163,000 edificios destruidos o dañados. El 97% de las escuelas. Yo trabajé muchos años con la UNRWA, con la Organización de las Naciones Unidas para los Palestinos, uh-huh. La que Israel ha catalogado como terrorista, la que Israel ha hecho que Estados Unidos le quite todo el financiamiento y que es una línea de vida para los palestinos, no solamente en Palestina, en todo el Medio Oriente, en Jordania, en Siria y en Líbano, donde hay muchísimos refugiados palestinos. La semana pasada, Israel bombardeó un campamento palestino en Líbano, en el Hellway, donde viven 100,000 personas. Entonces es como la gente que critica o la gente que no entiende o la gente... Porque yo puedo entender si eres pro-Israel y tienes intereses allá y bueno, no comparto sus ideas, las repudio en realidad, pero puedo entender que tengo una opinión. Uh-huh. Pero la gente que no tiene nada que ver con esto y además critica a quienes tratan de ir a llevar comida, eso sí no lo entiendo. Uh-huh. No lo entiendo. ¿Me entiendes? Si usas el sentido común, bueno, entiendo que mucha gente está silenciada, ¿no? En mi medio, por ejemplo, ¿no? En el mundo del documental no sé si tanto en Latinoamérica, ¿no? Pero, por ejemplo, amigas actrices que trabajan en Estados Unidos, en Hollywood, hice un live con Eréndira Ibarra, por ejemplo, ¿no? Que es una gran colega, una gran compañera, una súper activista,
y se sinceró de todo lo que pasa, ¿no? en el medio y las presiones tremendas que hay. A otra amiga actriz la están sacando de castings por sus posiciones pro-Palestina en Instagram, ¿no? Las castineras le dicen, no, espérate, no digas eso, ¿no? Directores sionistas le están bajando de proyectos. No entiendo dónde está ese desconecte, ¿me entiendes? Entre unos, no sé, los poseídos, ¿no? Los que tienen intereses económicos enormes y los que quieren solamente un pueblo en libertad. Pero bueno, ya me fui. No, es que está perfecto. todo va como relacionado, ¿no? O sea, porque también está todo el silencio que están tratando de ejercer, toda la eliminación de cualquier contenido que pueda justo generar esta conciencia, sobre todo en redes sociales, claro. Que creo que esa era otra de las cosas, ¿no? Cómo se estaba transmitiendo este genocidio casi en vivo, ¿no? O sea, estábamos viendo estas imágenes y era muy sorprendente. Pero creo que también, por eso te decía hace un momento, lograron eso, ¿no? Que a lo mejor mucha gente se sumara a este movimiento y ya nos decías, va a haber otra flotilla, se van a volver a juntar más personas, porque después de que termina esta flotilla, la Summus flotilla que ustedes encabezaban, pareciera que la información se fue apagando, se fue yendo al olvido una vez más, este tema del genocidio en Gaza, porque también supuestamente vino un acuerdo al cual sabemos, como bien acabas de decir, que fue nada más un show, ¿no? Para un teatro. Bien parado a Trump. Ajá, que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos. Y en ese sentido también, ¿qué hay que seguir haciendo todavía para que hablemos más de Gaza? Y por eso también queríamos recuperar esta entrevista, tu testimonio de lo que se había vivido, porque ya han pasado semanas después de que regresas a México y es otra visión totalmente distinta de las cosas, más calmado, más analizado cada uno de esos pensamientos y de esos sentimientos que tuvieron cada uno de ustedes. Sí, pues mira, yo creo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero algo muy positivo es que se está cayendo la narrativa israelí, la propaganda sionista se está cayendo, ya la gente no la está comprando, ¿no? O la carta del antisemitismo, por ejemplo, ¿no? A mí me acusan mucho de antisemita en Instagram, para nada, había compañeros judíos en la flotilla, ¿no? De las voces más potentes contra el sionismo son judías, de las voces que más leo, las voces que más escucho, son judías. Yo creo que este movimiento, también estas nuevas generaciones que consumen la información de otra manera, ya no están cayendo en esas narrativas y se están haciendo contenidos de otro tipo, ¿no? Ya hay productoras específicamente, ¿no? Que no trabajan con sionistas, que están haciendo películas. Por ejemplo, hay una película que le fue muy bien en Venecia que se llama La voz de Hind Rayaf, que le recomiendo a todo mundo ver cuando llegue a México. Creo que la va a distribuir Cinépolis y es muy importante empezar a ver esas historias, ¿no? De una niña que acribillaron a tiros en un carro. Sabían que había una niña en ese carro y la acribillaron a tiros. No dejaron entrar a las ambulancias, también los acribillaron. O sea, para que el mundo empiece a entender quiénes son los sionistas, ¿no? Porque lo han escondido muy bien. Y que esto tampoco es nuevo. Israel esto lo ha hecho durante décadas. Atacar de una manera feroz, yo creo que nunca a esta escala, ¿no? Pero también todas las veces que que lo hicieron con impunidad, llevaron a este momento en donde ya lo hicieron, o sea, a una escala completamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Psicótica, ¿no? De quemar gente viva en frente de las cámaras sin importarles, o de violar a un prisionero palestino y hacerse las víctimas los guardias y que los exoneraran en una corte de Israel, que eso fue hace 2 semanas también, o 3 semanas. Ya se empiezan a hacer otro tipo de contenidos, la gente los está viendo. Y también de nuestro lado aprovechar todo este conocimiento y empezar a seguir comunicando de una manera efectiva para contrarrestar esta narrativa. Mi trabajo en las comunidades palestinas del Medio Oriente han tenido que ver con eso, con retratar al pueblo palestino de una manera digna y desde su propia voz, ¿no? De contrarrestar toda esta narrativa que les han generado los israelíes de el salvaje, el terrorista, ¿no? Esta persona que no comulga con los valores del oeste, entonces es fácil para la gente decir, bueno, si se matan por allá, ese no es mi pedo, son terroristas, son salvajes. Esto es lo que ha hecho Israel durante todos estos años. Pero mi trabajo a una escala pequeña, porque o sea, estas cosas que he hecho pues no encuentran lugar en una plataforma o no he encontrado yo la manera de hacerlo, pues descansan en otros lugares, ¿no? En posibles donantes para determinados proyectos en Líbano o en Jordania, o mismo en Palestina, por ejemplo, que trabajé mucho con un pequeño fondo italiano
que le daba a mujeres en Cisjordania y en Gaza, estímulos económicos para que pudieran levantar a su familia y su economía y empezaran a crecer su comunidad. Es otra forma de ver la comunidad palestina. Me acuerdo mucho de una mujer en Nablus que fotografié y hizo un video que ella, el IOF, encerró a su esposo, lo mismo. Todo es Hamás, ¿no? Todo es Hamás. Lo encerraron por posibles vínculos con Hamás, no sé qué hizo, creo que le aventó una piedra a un tanque, una tontería de estas. Y se quedó sola, ¿no? Con 2 niños en la casa. Y lo que hizo ella para levantar su casa puso un pequeño estudio de fotografía de bebés, ¿no? Y con eso, con ese pequeño fondo, compró equipo y con eso levanta. Entonces, esas son las historias que estamos compartiendo, ¿no? No solamente las que provee el Estado sionista, ¿no? Con su propaganda durante todas estas décadas. Y creo que muchísima gente muy relevante en la industria, con acceso a muchos recursos, a mucha gente, lo está haciendo, ¿no? Hay ya un colectivo de gente en Hollywood que lo está haciendo. Y esa es la gente que a la gente le importa escuchar, ¿no? Y ver. Sí, de hecho esta película también que mencionas de la niña es financiada por 2 actores súper famosos, ¿no? Rooney Mara y su esposa, ¿quién es? Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, o sea, pues Exacto. También ya actores de muy, muy alto nivel. Y esta idea que también pone sobre la mesa me parece súper necesaria, de decir que los ataques al pueblo palestino no son de esa erupción de Hamás en el Festival de Música, o sea, llevan muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, hay otra pregunta que yo quería hacerte, que quizás me voy a regresar y hasta voy a romper el ritmo de la entrevista, pero me quedé, no me la quiero quedar. Que mucho se compartió lo de que cuando llegan a interceptarlos, avientan los celulares para no tener información. ¿Qué comida llevaban ustedes y qué pasó con la comida, con todos los víveres que llevaban? ¿La ayuda? Ajá, con toda la ayuda. No, pues se la robaron. Se la quedó Israel. Como todo lo que llevamos en el barco, se lo robaron. ¿Y qué es lo que llevaban? Mira, los barcos llevaban, el mío llevaba lentejas, llevábamos como galletas, llevábamos guantes médicos, llevábamos mascarillas, llevábamos mucho garbanzo, llevábamos mucho frijol. No, pero, o sea, también los barcos son pequeños. O sea, realmente la ayuda que podríamos tener 44 barquitos era simbólica. O sea, le íbamos, por supuesto ayuda, todo ayuda. Pero estás hablando que tienes que alimentar a más de 1 millón de personas, ¿no? Yo tengo una amiga en el World Food Program que trabaja dentro de Palestina, que no puedo decir su nombre, ¿no? Pero ella me dice, ¿no? Lo poco que les dejan meter y el tremendo esfuerzo que es para alimentar ni a la mitad de la población. Entonces, este tiene que ser un esfuerzo mundial para poder, no sé, o sea, ni siquiera, yo creo que ya muchos de los niños que pasaron por esta desnutrición van a tener secuelas irreparables, ¿no? Pero esa es la comida que traíamos. Al final, pues claro, Ben Gavir, yo lo vi porque cuando interceptaron al Alma y ellos ya estaban ahí, pero nuestro barco estaba junto cuando estábamos en Ashdod. O sea, vimos cómo sacaron a Greta, cómo fueron por la bandera de Israel para que siempre la tuviera junto Greta, para humillarla. O sea, aparte son muy desagradables, de verdad. Sí. Y Ben Gavir estaban como sacando todas las cosas para que él llegara a hacer sus videos. O sea, es ridículo que no traíamos ayuda. O sea, todo es tan absurdo que la gente se da cuenta. Yo creo que nada más la extrema derecha radical de Ben Gavir se quiere convencer de ciertas cosas. Por eso hizo su video diciéndonos terroristas. Yo creo que le salió mal, ¿no? Y por eso los llevaron a una prisión. Exactamente. Y sí, quería hacernos el trato de terroristas desde que pisamos el puerto, ¿no? Sometiéndonos, maltratándonos, amarrándonos y todo esto. Un show que armó este tipo, ¿no? Pero terroristas que iban a atacar con leche en polvo y lentejas, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, a ver, si va a haber otra flotilla, como ya hubo un cese al fuego, pues tiene que llegar, ¿no? O sea, ya no hay nadie que tenga que interceptar a esa nueva flotilla. Pues mira, o sea, pues no deberían habernos interceptados ahí y tampoco a las que fueron antes, ¿no? Al Jandala y a todas las demás, porque las misiones humanitarias, después, ¿no? Una después de nosotros, claro, que casi con nosotros seguíamos en la cárcel, creo, cuando la interceptaron. Son misiones humanitarias y hay estatutos dentro de los códigos, hasta de los cercos de guerra, que es legal una misión humanitaria. Entonces, pues sí, debería de ser, ¿no? Pero bueno, como tú decías, no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo así. El sionismo y su proyecto colonial desde hace muchísimo tiempo, si tú ves, digo, y esto me imagino que lo conocen, pero también es bueno que el público, tal vez que no conoce tanto, investigue. O sea, cómo se había dividido el territorio
se dividió, ¿no? Más allá de que si estuvo bien o no, se dividió. Durante los años, ese mapa de Cisjordania y de Gaza se ha ido como consumiendo, como un cáncer, ¿no? Estos asentamientos ilegales en Cisjordania cada vez van más, cada vez van más, cada vez van más. Cuando tú estás en Palestina, hay carreteras ya que los palestinos no pueden usar. Y hay checkpoints en todos lados para cierre de. Entonces, esto no es nuevo, nada más se van comiendo territorio. Y esto de Gaza, pues bueno, ya pintaron una línea ellos, amarilla según esto de contención. Nada, ese es un territorio que se van a quedar. Es un cáncer. Lo mismo en los Altos de Golán en Siria, lo mismo también en Egipto, en Jordania. Entonces, ese es el proyecto. Hay que creerles a los israelíes cuando dicen las cosas. Cuando hablan de su proyecto del Gran Israel, no es una locura, no es una cosa. Cuando los israelíes dicen algo, hay que creerles. Si tú ves las entrevistas viejas del sionismo, te das cuenta que todo lo van cumpliendo. Porque siempre están amparados por Europa y por Estados Unidos. Hacen lo que quieren. Entonces, ¿por qué no creerles esta vez? Cuando estábamos en la flotilla, Smotrich, el ministro de Finanzas, pues dice la verdad. Dice, mira, ya acabamos la etapa de, como en una construcción, acabamos la etapa de demolición, ahora falta construir para hacer el negocio inmobiliario. Así, sin nada. Él es un radical de extrema derecha que llama a la limpieza étnica, no tiene pelos en la lengua con eso, obviamente está considerado como un criminal en muchísimos países, pero está diciendo la verdad. Eso es lo que van a hacer. Como ese video de inteligencia artificial que publica Donald Trump poniendo resorts en Palestina. En Palestina. ¿No? O sea, y una estatua de oro de él. Porque ahorita, y retomando esto que dice Dani, es algo muy similar lo que veíamos también en aquel momento de el nazismo y cómo iba avanzando todo esto, toda esta visión, ¿no? Que querían destruir al pueblo judío. Pensábamos que ya nos iba a volver a repetir esa historia y creo que eso es algo que a mí me ha rondado mucho en la cabeza, ¿no? O sea, ¿de qué ha servido todo lo que hemos aprendido en escuelas, en libros, en museos, que han dedicado su espacio a hablar sobre ese tipo de genocidio que también hubo, ¿no? De otros momentos también clave en la historia de este mundo. ¿Cómo entender cada uno de esos momentos y cómo también seguir hablando y que no se pierda esa memoria que nos va a hacer recordar y entender lo que pasa actualmente? Bueno, yo creo que sobre todo lo que pasó y bueno, que ha sido, creo que el Holocausto ha estado presente en la vida de toda la humanidad, ¿no? Desde que pasó en las historias, en los libros de historia, en las clases, en los salones, y ver que esto está pasando otra vez, de alguna manera. O sea, ahora hasta la fecha van 70,000 palestinos muertos y esa es una cifra que va a quedar corta, ¿no? Con la historia. Yo me iría como a escuchar a los sobrevivientes del Holocausto y a sus hijos que están protestando contra Israel y que están protestando contra el sionismo, ¿no? Y escucharlos a ellos, ¿no? Porque ellos son las voces que lo ven más de cerca y entienden que se está repitiendo la historia, ¿no? Y quien fue la víctima de esa atrocidad dolorosísima, está siendo ahora el victimario de un pueblo y que lo está haciendo además con las cámaras enfrente. Porque imagínate que ¿cuántos colegas periodistas han matado, han asesinado en Gaza? Más de 270. Han prohibido la entrada de periodistas independientes, vetaron a Al Jazeera. Imagínate, con todo eso, no han logrado silenciar la verdad, ¿no? Y imagínate si hubiera habido cámaras así en el Holocausto y así. O sea, yo no sé si la humanidad hubiera permitido eso. Entonces, pues, no sé. Yo creo que nuestro trabajo como periodistas, o yo que soy documentalista, que no me considero periodista, es pues conservar esa memoria, ¿no? Y seguirla construyendo, ¿no? Y bueno, primero no permitir que pase esto, que se sume cada vez más gente, que se sume más gente a las flotillas, al activismo, a las marchas, a las donaciones que son importantísimas ahora, sobre todo en el invierno que viene en Gaza. Voy a poner en mis redes sociales varias familias y varias gente que necesita ayuda, que la verdad cualquier ayuda es valiosa, ¿no? El invierno es muy duro por allá, es muy frío, ahora está lloviendo mucho, se necesitan cosas básicas para tener, no sé, una existencia mínimamente digna, ¿no? Entre comida, tiendas de campaña, cobertores, cosas que pues, son muy caras ahorita en Gaza por toda la escasez que hay y que no está proveyendo nadie porque Israel no está dejando que entre la ayuda que necesita entrar.
Entonces, pues nada, recordar que Palestina es una comunidad hermana nuestra, hermana del mundo, y que no los podemos olvidar. Y es nuestro trabajo seguir construyendo la narrativa del futuro para que esto no siga pasando, como la construyeron en su momento quien documentó el Holocausto, ¿no? Sí, creo que en medio de todo lo malo sí podemos decir que hay indicios de cosas buenas, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí creo que este fue el año en que afortunadamente volteamos todos a ver a Palestina, a pesar de todos los obstáculos. Ya tú mencionabas que no se permitió entrar a periodistas, se asesinó a periodistas independientes, pero también de grandes agencias, o sea, parejo. Se volteó a ver a Palestina a pesar de que costaba trabajo, ¿no? O sea, uno como periodista, yo pienso, estás acostumbrado a las malas noticias, ¿no? O sea, estás acostumbrado a los asesinatos. Por ejemplo, quien cubrió la guerra contra el narco de Calderón, a nosotras todavía no nos tocó, pero pues imagínate ver a diario todos esos cuerpos que aparecían por todos lados. Fue difícil voltear a ver a Palestina porque, o sea, a mí jamás se me va a olvidar esa fotografía que le dio la vuelta al mundo donde un bebé tiene una bolsa de plástico como pañal, porque ya no había pañales, ¿no? O de las historias de cómo las mamás tenían que utilizar agua sucia para hacer la mamila del bebé con la poquita leche en polvo que quedaba. O sea, costaba trabajo, descansabas un poco, pero tenías que regresar al tema, ¿no? Por dignidad humana. Entonces, aquí, sin embargo, el algoritmo en YouTube es muy fuerte, es castigador y tienes que ver de qué manera vas colocando los temas, de qué momento engañas al robot para poder hablar del asunto. Pero a pesar de eso, se habló de Palestina, ¿no? Que creo que es algo muy bueno para muchos de nosotros porque te habla de la solidaridad también, ¿no? Sí, por supuesto, y seguir hablando, ¿no? Yo lo que puedo decirles, por ejemplo, cuando salga esto, y la gran ventaja de los medios ahora es que tú puedes, o sea, por mucho que te lo escondan, por mucho que no lo pongan en el feed, podemos buscar también los contenidos, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendaría ver 3 películas, ¿no? Para entender un poquito más desde adentro esta historia, y que se pueden buscar más allá de las plataformas de así, lo cual también es una locura. Hay un documental hace 2 años, el año pasado, que se llama No Borderland. Ese documental ganó el Oscar a Mejor Documental. Es un documental durísimo, que no tiene que ver con lo que pasó después del 7 de octubre, tiene que ver con antes, y cómo se devastaron una aldea, ¿no? Ese documental que ganó el Oscar no encontró plataforma, ninguna plataforma lo compró. Eso te habla muchísimo, pero distribuidores como Artegios, ¿no? De Everardo González, que es otro es un gran documentalista, lo trajo, lo distribuyó, pero no alcanza. Entonces yo le diría a la audiencia que busquen ese documental, No Borderland, que busquen otro documental de Al Jazeera que se llama The Eyes of Gaza, Los Ojos de Gaza, que sigue a 3 periodistas durante la cobertura del genocidio, ¿no? Y todo lo que implica para su comunidad y para ellos como periodistas, ¿no? Y como personas y como familias, ¿no? Teniendo que lidiar con la muerte de sus propias familias todo el tiempo. Y la otra es La Voz de Hint Rajab, que es una ficción, como tú dices, ya producida por grandes nombres de la industria, ¿no? Que eso también empieza a cambiar, ¿no? Porque están perdiendo el miedo a ser castigados por una industria que está dominada por sionistas. Y con eso empezamos también a combatir las narrativas y empezamos a abrir la cabeza a ver, ¿no? ¿Qué pasó antes del 7 de octubre? ¿Por qué pasó el 7 de octubre? ¿No? Porque también otra conversación que es muy controversial, pero ¿qué es Hamas? ¿No? Hamas también es un grupo de resistencia y es un partido político, lo mismo que Hezbollah en Líbano. Tiene muchos más capas, ¿no? Muchos más tonos de gris que lo que nos han querido poner, que son terroristas nada más. Gaza lleva casi 18 años cercado. Israel controla todo lo que entra y sale de Gaza. Es una prisión al aire libre. La gente tiene que entender eso para poder entender la historia moderna y no solamente tomar un bando porque se parece más a ti, ¿no? O porque te han dicho toda la vida que se parece más a ti. Hay muchas razones por las cuales existe Hamas. Hamas mismo le convino a Netanyahu que existiera y hasta le dio dinero. Hay mucha historia atrás de entender
¿Por qué estamos en donde está? Y lo único que va a sanar esto es que haya un pueblo palestino libre y que haya un Estado palestino y que la gente se pueda autodeterminar. Y por eso tenemos que seguir todos luchando, desde lo que podamos hacer. No dejar de hablar de Gaza y de Palestina es nuestro deber si de veras entendemos, ¿no? Y si de veras nos importa. Sí, si queremos cambiar las cosas, ¿no? Totalmente. Ya para ir encaminándonos al cierre de esta plática, Carlos, también me gustaría preguntarte, eres documentalista, grabaste seguramente muchas imágenes, tienes muchas historias que contar. ¿Has pensado también en hablar en un documental sobre todo eso que viviste desde primera persona o desde otro lado, ¿no? También de las historias que conociste, de las personas que integraban esta flotilla para conocer más y justo, ¿no? Para tener todo este mensaje que tú también mencionabas hace un momento, distintas visiones y entender lo que significa este genocidio. Sí, o sea, traté de grabar lo más posible. Sobre todo creo que la misión que tenemos, por ejemplo, Arlene Medrano y yo fuimos como seleccionados por la flotilla como voceros, digamos, de la misión. Okay. Y individualmente en cada barco. Arlene iba en el Adara, me parece un barco más grande, y yo en uno más chiquito que se llamaba Gio. Entonces nuestra misión era como comunicar a México lo que estábamos haciendo y tomar llamadas con medios, dar seguimiento. Entonces Arlene pues tiene muchísima cancha en esto, ¿no? Es buenísima comunicadora, es súper elocuente, esto es lo que hace. Yo hago cosas de largo aliento y yo no estoy en cámara. A mí me costó un poquito más de trabajo, entonces grabarme a mí mismo y hacer este tipo de cosas pues me tomó mucho tiempo. Entonces como que prioricé la comunicación inmediata de la misión y la historia a yo tratar de hacer algo. Cuando también yo pensaba que lo que yo estaba viviendo no era lo suficiente como interesante para hacer una pieza más documental como lo que yo hacía. Entonces, pues el material que tengo es más de teléfono y así. También me llevé nada más mi cámara de fotos, que al final me la robaron, ¿no? O sea, todo el equipo que llevamos, los periodistas, documentalistas, fotógrafos, se lo robaron, como se robaron los barcos, se robaron la comida, se robaron la ropa, se robaron todo, ¿no? O sea, nos regresaron algunos les regresaron algunas cosas o sus tenis, a mí ni los tenis me regresaron mi maleta con una playera y unos pantalones, creo. Pero esta directora con la que estoy trabajando, se llama Daza, que es lo muy lindo de este proyecto, ¿no? Es como una conectividad mundial, ¿no? Con compañeros de Malasia, compañeros de Medio Oriente, de Túnez, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Colombia. Las 2 colombianas que llegaron hasta allá, nada más las 2 únicas colombianas que quedaron estaban en mi barco. Entonces está tratando de armar algo que se sienta colectivo, que se sienta desde los barcos. Todo mundo traía teléfonos, ¿no? Y no tienes que ser documentalista para poder hacer una buena entrevista, ¿no? Para sentarte con alguien. Y creo que lo que muestra ese material es la humanidad de la gente que venía en mi barco, ¿no? De Hannah, una mujer de Gales de 65 años, que es activista en su país, ¿no? Y que le duele lo que pasa en Gaza. Simon, el capitán, un hombre australiano mayor también, ¿no? Capitán del barco. Mis 2 compañeras colombianas, muy jóvenes, de 28, 24 años, completamente comprometidas con las causas del despojo de la tierra, no solamente de los palestinos, sino también en el Cauca y en las tierras colombianas. Entonces creo que el material muestra eso, ¿no? Todos los barcos entrevistaron a las personas del por qué se unieron a la misión. Y creo que las respuestas todas son hermosas, ¿no? Viniendo de lugares tan distintos, con diferentes tipos de privilegios o no, con diferentes sistemas políticos, económicos, que toda esta gente que se juntó, estas 500 personas que íbamos en los barcos de tantas nacionalidades, tuviéramos un solo objetivo, ¿no? Y eso es lo que creo que fue muy valioso y que tiene que seguir sucediendo, ¿no? De muchas formas, porque creo que la siguiente misión no solamente es por mar, habrá por mar y por tierra y por varios lados para que se sienta realmente un movimiento mundial y que haya una presión todavía más fuerte de la que hubo. Que la presión siga. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por todos estos minutos de entrevista. Teníamos muchas ganas de platicar contigo y pues gracias por toda la disposición. No, a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Y están los micrófonos abiertos para cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información. Creo que siempre es muy valioso. Y también este testimonio, ¿no? De cómo está actuando Israel en este genocidio. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.